las estrellas morían. El almirante Septai presionó su mano cristalina contra la ventana de su nave insignia. Observando otro sistema estelar, desapareció repentinamente. Donde momentos antes había estado el brillante resplandor del Kepler 442 sistema, ahora solo quedaba oscuridad. El enjambre del vacío había consumido otro mundo, otro billón de vidas, otro pedazo de la galaxia que nunca volvería a brillar. ¿Cuántos son?, le preguntó a su oficial táctico, aunque ya lo sabía. La respuesta no traería ningún consuelo. Shunj 473 Systems Admiral llegó como respuesta. La teniente Kesserel, cuya voz cargaba con el peso de la desesperación que se había vuelto común entre la flota nixaria. Solo en los últimos 6 meses, la especie de Septai, los Nixari, eran seres vivos punto cristal. Sus cuerpos captaban y reflejaban la luz en hermosos patrones, y sus barcos estaban hechos de los mismos materiales cristalinos que formaron sus formas. Durante más de 10.000 años, habían sido una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Su tecnología era elegante, eficiente, y había ayudado a traer paz a incontables mundos. Pero la elegancia no significaba nada contra el enjambre del vacío. El enemigo había aparecido del espacio oscuro hacía 3 años, emergiendo de brechas entre dimensiones que no deberían haber existido. Eran criaturas de pesadilla, naves vivientes que crecían y se adaptaban, horrores biomecánicos que se alimentaban de la fuerza vital de planetas enteros. Su tecnología no se construyó, sino que se desarrolló. Sus naves no eran pilotadas, sino estaban vivos, hambrientos y completamente ajenos. Señor, transmisión entrante del alto mando luminal, anunció su oficial de comunicaciones. El holográfico la pantalla brilló y cobró vida, revelando la forma etérea de High Luminal Velar. Los luminales eran seres de energía pura. Sus cuerpos cambiaban patrones de luz y electricidad. Habían sido la mayor fuente de tecnología energética de la galaxia en milenios. Sus habilidades de manipulación de energía no tienen comparación. Otras especies. Almirante Septai. La voz de Velar resonó por el puente. Llevaba armónicos que la mayoría de las especies encontraban relajantes. Pero hoy, ni siquiera la calma natural del luminal podía ocultar la tensión. Nuestra línea defensiva en el grupo Sigma Draonus ha caído. Perdimos 47 puntos de energía. Los cruceros y la 9ª flota luminal han desaparecido, completamente absorbidos. Septi sintió que su estructura cristalina se oscurecía por el dolor. La 9ª flota estaba compuesta por 15.000 guerreros luminares, cada uno capaz de canalizar suficiente energía para alimentar un planeta pequeño. Si había sido absorbido por el enjambre, significaba que el enemigo se estaba haciendo más fuerte. ¿Qué pasa con los Katbar?, preguntó. ¿Están su flota enjambre aún mantiene el borde interior? Apenas, respondió Beltar. Pero la reina Colmena. Zack informa que el enjambre está aprendiendo a interrumpir sus conexiones mentales. Están empezando a cazar. La reina específicamente. Si pierden la coordinación de su mente Colmena Septai, no necesitaba que terminara la frase. Los Katbar eran seres insectoides que operaban a través de un colectivo, conciencia. Los Katar individuales eran relativamente débiles, pero cuando se conectaban a través de sus reinas, podían coordinar los movimientos de la flota a lo largo de vastas distancias, con perfecta precisión. Los barcos se movían como bancos de peces, anticipándose a las acciones de los demás en la batalla. Pero si las reinas estaban si se apunta a un objetivo, esa coordinación colapsaría. ¿Cuánto tiempo tenemos? Septai hizo la pregunta que atormentaba a todos los líderes militares de la galaxia. Nuestro análisis combinado sugiere 6 meses, antes de que el enjambre llegue a los mundos centrales. La forma de Velar parpadeó con angustia. 8 meses antes de que llegaran. Sector de la Tierra. Aunque los humanos probablemente ni siquiera sepan lo que viene, Septai había oído hablar de ellos, claro. Eran una especie joven de un pequeño mundo en el borde galáctico. Los últimos informes de reconocimiento los habían clasificado como civilización de nivel 2. Habían logrado viajes interestelares, pero aún utilizaban motores de fusión primitivos y armas cinéticas. La mayoría de las especies galácticas alcanzaron el nivel 5 o 6 antes de ser considerado para el contacto. Los humanos estaban al menos a 1000 años de ese hito.
Los humanos, reflexionó Septai. ¿Hacen? ¿Tenemos información actualizada sobre ellos? Su oficial de inteligencia, un joven Nexari llamado Quilvin, revisó los archivos relevantes. El último informe se presentó hace 18 meses. Señor, han establecido colonias en 12 mundos de su cúmulo local. Su tecnología parece estar avanzando rápidamente, pero aún es muy rudimentario. Usan explosivos químicos como armas, proyectiles de metal en lugar de rayos de energía, y sus naves están construidas como fortalezas voladoras en lugar de elegantes naves. Fortalezas. Septai lo encontró interesante. La mayoría de las especies avanzadas construyeron sus naves buscan velocidad y eficiencia. ¿Por qué alguien construiría una fortaleza en el espacio? Sí, señor. Un blindaje muy grueso. Múltiples sistemas redundantes y armas que parecen diseñadas más para causar destrucción masiva que precisión, ataques tácticos. Nuestros xenobiólogos creen que se debe a que evolucionaron como cazadores persistentes. Son naturalmente agresivos y parecen resolver la mayoría de los problemas golpeándolos con más fuerza, en lugar de encontrar soluciones elegantes. Felars, la forma de energía, pulsó con lo que podría haber sido diversión, primitiva, pero quizás admirable a su manera, aunque dudo que sus armas de proyectiles sean efectivas contra la armadura biológica del enjambre. Septite estaba a punto de responder. Cuando las alarmas comenzaron a sonar por todo el barco, las luces rojas parpadearon en patrones de advertencia mientras su oficial de sensores llamaba. Lecturas urgentes. Almirante, se detectaron distorsiones hiperespaciales masivas. Enjambre está saliendo del espacio oscuro. Coordenada 74, marca 9. ¿Cuántas naves? Septai ya se dirigía a su silla de mando. Su forma cristalina captó la luz de emergencia con una nitidez increíble. Patrones de arcoíris. Señor, los sensores no pueden obtener un recuento exacto. Hay miles de ellos, quizá decenas de miles. La pantalla principal se movió para mostrar la situación táctica. Lo que Septai. La sierra atenuó su luz hasta casi desaparecer. El enjambre de vacío emergía desde el hiperespacio en una formación que se extendía por 3 sistemas estelares. Sus naves eran una pesadilla. Curvas orgánicas mezcladas con componentes mecánicos, cascos que pulsaban como tejido vivo, y armas que parecían como si hubieran crecido en lugar de construirse. En el centro de la formación era algo que desafiaba cualquier descripción fácil. Era enorme, fácilmente del tamaño de una pequeña luna, y parecía curvar la luz sobre sí misma. La nave, si pudiera ser llamado barco, era la cosa más oscura que Sai había visto jamás, como si absorbiera no solo luz, pero la esperanza misma. El devorador, susurró. Fue la nave de mando del enjambre, la que lideró la destrucción de cientos de mundos. Informes de inteligencia sugirió que no era solo una nave, sino una entidad viviente de inmenso poder y malevolencia. Señor, transmisión entrante de todas las flotas de la coalición, informó su oficial de comunicaciones. El protocolo de coordinación de emergencias es activo. Todas las naves convergerán en el sistema Puerta Nexus para la defensa final. Septai sintió el peso del momento. El sistema de la Puerta Nexus albergaba 12.000 millones de almas en 4 planetas habitados, mundos. También era la ubicación de la unión hiperespacial más importante de la galaxia. Si el enjambre la tomaba, podría llegar a cualquier sistema de la galaxia en cuestión de días en lugar de meses. Comandó que enviaran señales a todas las flotas Nexari, a toda velocidad hacia Nexus Gate, y envía una transmisión a todas las especies de la galaxia, a cada mundo, a cada colonia, a cada puesto de escucha. Ya no se trata solo de la coalición, se trata de supervivencia. Mientras el cristalino de su nave, con los motores al máximo, Septai observó la oscuridad que se acercaba. En algún lugar más allá de la galaxia, los humanos seguían con su vida cotidiana, sin darse cuenta de que su galaxia se estaba muriendo. Él los envidiaba. Ignorancia. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de saltos hiperespaciales y coordinación desesperada. Naves de todo el mundo. La galaxia convergió en el sistema Puerta Nexus. Dreadnoughts de cristal Nexari, cruceros de energía luminal, Kadvar, Colmena, tonaves, y naves de docenas de especies más pequeñas. Fue la flota más grande jamás reunida en la galaxia. Historia.
Pero aún podría no ser suficiente. Informe del estado de la flota. Theft ordenó. Salieron del hiperespacio cerca de Nexus Gate Prime. 300.000. Barcos presentes, señor. Respondió la respuesta. Flotas Nixari 4.a9 Luminal. Grupo de batalla del alto mando. Grupos de Cadbar Hive 7 a 15 y varios flotas de apoyo de nuestros aliados. Parecía impresionante hasta que se consideraba a lo que se enfrentaban. Estimaciones de inteligencia estiman que el número de buques del enjambre supera los 10 millones, y a diferencia de los buques de coalición, los buques del enjambre podrían reparar y se reproducen durante la batalla. «Señor», gritó su oficial de sensores, expresó preocupados. «El enjambre ha entrado en el sistema exterior. Estarán aquí en 4 horas». Ceptai asintió con tristeza. 4 horas para prepararse para lo que podría ser la última batalla en la historia galáctica. A su alrededor, su tripulación del puente trabajaba con la silenciosa eficiencia de los soldados profesionales, pero podía ver el miedo en sus rostros cristalinos. Todos sabían las probabilidades. «Almirante», su oficial de comunicaciones habló de nuevo. «La galaxia entera se ha enviado una señal de socorro. Todas las especies con capacidad de radio la recibirán en las próximas 6 horas. «Bien», respondió Ceptai, aunque sabía que probablemente era feudal. ¿Qué harán las especies primitivas del borde contra un enemigo que ha puesto de rodillas a las mayores civilizaciones de la galaxia? Aún así, pensó en esos humanos con sus armas rudimentarias y sus naves que parecían fortalezas. Había algo en ellos. Eso lo intrigó, aunque no pudo decir qué. Quizás era simplemente que eran una de las pocas especies que nunca habían conocido la clase de paz que la galaxia había disfrutado durante milenios. Habían crecido luchando contra su entorno uno contra el otro, contra cada desafío que su duro mundo les había presentado. Tal vez esa experiencia les sería útil en lo que se avecinaba, pero ese era un pensamiento para otro momento. En ese momento, tenía una batalla para prepararse y una galaxia que intentar salvar. Todas las naves, transmitió en el canal de toda la flota. Les habla el almirante Ceptai del alto mando Nexari. Hoy mantenemos nuestra postura. Hoy le mostramos a la oscuridad que algunas luces no se pueden extinguir. Por la galaxia, por nuestras familias, por cada mundo que aún sueña con el mañana. La respuesta llegó de regreso de 2 millones de barcos en 100 idiomas diferentes. Pero el significado era el mismo. Lucharían. Lucharían. Mantener la línea el mayor tiempo posible, incluso si eso significaba que todos morirían en el intento. Cuando las naves oscuras del enjambre aparecieron en el límite del alcance del sensor, Sei se permitió un último pensamiento sobre el humanos en sus mundos distantes. Esperaba que recordaran las civilizaciones que habían luchado y muerto, para darles una oportunidad de sobrevivir. Esperaba que les fuera mejor que al resto de la galaxia. La batalla por todo estaba a punto de comenzar. La primera ola golpeó en la flota de la coalición, parecía un tsunami viviente. El almirante Sei observaba desde la cubierta de su buque insignia Puente, mientras 10.000 naves enjambre emergían de la oscuridad. Sus cascos biomecánicos pulsaban con vida malévola. Estas no eran las elegantes naves de la civilización galáctica, construidas con cuidadosa atención a la forma y la función. Estos eran depredadores que crecieron en el vacío entre las estrellas, moldeados por el hambre y una inteligencia alienígena que consideraba a toda otra vida como alimento. Todas las naves, defensivas, formación Nexus 7 ordenó. Su voz cristalina se escuchó a través de comunicaciones de la flota. Fuego a discreción. La respuesta fue inmediata y espectacular. 2 millones de la coalición. Los barcos abrieron fuego simultáneamente, llenando el espacio con brillantes corrientes de energía. Los cañones de cristal Nexari enviaron rayos enfocados de luz coherente que podrían atravesar el casco de un planeta. Las naves luminales descargaron arcos eléctricos masivos que podrían freír electrónica de flotas enteras. Las naves Kebar lanzaron enjambres de misiles guiados, proyectiles que se movían con la precisión de la coordinación de su mente colmena. Por un momento Ceptai se permitió esperanza. La potencia de fuego combinada de las civilizaciones más grandes de la galaxia fue verdaderamente impresionante. Las naves enjambre comenzaron a fragmentarse bajo el asalto. Sus cascos orgánicos se abrieron para ventilar la atmósfera. Ibo fluidos al espacio. Pero entonces el enemigo empezó a adaptarse.
Señor, dijo Su, el oficial táctico gritó con la voz tensa por la incredulidad. Las naves del enjambre están cambiando. Los buques dañados se están regenerando y los intactos están modificando la composición de su casco. Septai observó con horror cómo la verdad se aclaraba, donde los rayos de energía Nexari habían tallado profundas hendiduras en los cascos de los enjambres, y una nueva armadura estaba creciendo. Armadura que reflejó y dispersó las frecuencias precisas de las armas de cristal, donde los ataques eléctricos luminales habían quemado mediante sistemas biomecánicos. Se estaba formando un nuevo aislamiento, barreras orgánicas gruesas que absorbían los ataques de energía sin causar daño. Están aprendiendo de nuestras armas, susurró en tiempo real. Esto fue lo que hizo enjambre tan aterrador. No eran solo alienígenas. Eran activamente hostiles a los conceptos mismo de otras formas de vida. Cada defensa que utilizó la coalición se convirtió inútil en cuestión de minutos, pues el enemigo se adaptó. Se conocían todas las tácticas. Se anticipaba cada estrategia. Señor, transmisión urgente desde la nave insignia luminal. Su oficial de comunicaciones anunció la alta velocidad de velar luminal. La forma de energía apareció en la pantalla holográfica de Lao. Pero algo andaba mal. La habitual coherencia brillante de su el ser parpadeaba, atenuándose en los bordes como una vela en el viento. El almirante, la voz de Felar, transmitía armonías de dolor y miedo. El enjambre ha desplegado algo nuevo. Están drenando nosotros. Los seres energéticos de mi tripulación se están separando, absorbiendo en sus naves. Septai sintió que su estructura cristalina se enfriaba. Los luminares eran seres de energía pura. No tenían cuerpos físicos que destruir ni órganos que dañar. Deberían haber sido inmunes a la mayoría de los ataques. Si el enjambre pudiera absorberlos, ¿cuántos han perdido?, preguntó. 1000 en los últimos 10 minutos, respondió Belelar, su forma parpadeando con más violencia. Y está acelerando. Yo no creo que podamos mantener la formación por mucho más tiempo. Antes de que Septai pudiera responder, empezaron a sonar nuevas alarmas. Por toda la nave. Su oficial de sensores gritaba las lecturas con una voz quebrada por el pánico. Almirante, enorme. Una señal de energía se acerca desde la formación del enjambre. Es el devorador. La pantalla táctica principal cambió para mostrar la pesadilla que se acercaba. El devorador era aún más aterrador. Estaba más cerca de lo que sugerían los informes de inteligencia. No solo era grande, era imposible. La cosa desafiaba todas las leyes de la física que Septai entendía. Su casco parecía estar hecha de oscuridad sólida, materia tan densa que la luz no podía escapar de su superficie. A su alrededor, el espacio mismo parecía doblarse y retorcerse, como si la realidad se estuviera desmoronando en presencia de algo que no debería existir. Todas las naves concentren el fuego en el devorador, ordenó Septai, aunque él sospechaba que sería inútil. Tenía razón. Todas las armas de la flota de coalición se dirigieron hacia el enemigo que se acercaba. Monstruosidad. Suficiente energía para destruir un pequeño sistema estelar, vertida en la concentrada el espacio alrededor del devorador se iluminó como una galaxia en miniatura, mientras millones de armas impactaban su casco, simultáneamente. Los ataques simplemente desaparecieron. No se reflejaron, no se absorbieron. Simplemente dejaron de existir en el momento en que tocaron el casco del devorador, como si las leyes que regían la energía y la materia no significaban nada para esta cosa. Señor, el oficial táctico susurró. No solo es inmune a nuestras armas, sino que se alimenta de ellas. Cada ataque que realizamos es haciéndolo más fuerte. Septai sintió algo que nunca antes había experimentado en su larga carrera militar. Cierto. Desesperación. ¿Cómo se lucha contra algo que se vuelve más poderoso cada vez que se ataca? ¿Cómo se derrota a un enemigo que aprende de cada uno de tus movimientos y se fortalece con cada esfuerzo? Transmisión entrante de la reina colmena Zack. Su oficial de comunicaciones anunció la cara insectoide de la reina Cathar apareció en pantalla. Sus ojos compuestos reflejaban el miedo que sentían ahora todas las fuerzas de la coalición. El almirante Seye. Ella hizo clic en el lenguaje rápido de su especie. Mi colmena informa que el enjambre tiene como objetivo específico a nuestra reina. Tienen algún tipo de arma psíquica.
Mis hermanas van silenciosos uno a uno. Si perdíamos la conexión con la colmena, no necesitaba terminar. Sin la coordinación de su mente colmena, los que de nuestras flotas se convertirían en naves individuales vulnerables en lugar de la fuerza perfectamente sincronizada por la que eran conocidos. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la coordinación? Sei preguntó. Tal vez 1 hora, respondió Zack. Menos si concentran sus esfuerzos. 1 hora. COCT observó la táctica exhibición, donde cientos de naves de la coalición caían mientras el enjambre presionaba su ataque. Habían comenzado esta batalla con más de 2 millones de buques. En los últimos 30 minutos, habían perdido casi 300.000 a este ritmo. La flota sería destruida en menos de 6 horas. Y luego el enjambre sería libre de consumir el 12.000 millones de almas que viven en los mundos del sistema Nexus Gate. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, habló de nuevo. La señal de socorro galáctica ha sido reconocida por varias especies en el borde exterior. La Federación Taweri, la hegemonía de Latón, la colonia humana Autoridad y algunos otros, preguntan qué ayuda pueden proporcionar. En otras circunstancias, Septai podría haber encontrado eso divertido. ¿Qué podría especies primitivas con capacidad interestelar apenas funcional se enfrentan a un enemigo que estaba destruyendo la galaxia? Civilizaciones más avanzadas, pero ahora mismo estaba demasiado cansado y demasiado desesperado por divertirse con cualquier cosa. Envíales datos tácticos, ordenó. Diles que se mantengan alejados de los sistemas centrales y que se preparen para lo peor. Señor, mensaje específico del colonialismo humano. Autoridad. La almirante Sarah Chen envía sus saludos y dice que el ser humano, la flota, está en camino. ¿La flota humana? Septai estaba confundido. Según los últimos informes de inteligencia, los humanos contaban con quizás 12 de naves, capaces de realizar viajes interestelares. ¿Qué podría contribuir a una batalla que involucra a millones de buques? Sí, señor. Dice que la hora estimada de llegada es... El oficial de comunicaciones hizo una pausa para verificar los datos. 18 minutos y 8 minutos. Septai casi se rió. Incluso si los humanos tuvieran 100 naves, llegar justo a tiempo para presenciar la derrota final de la coalición. Aún así tenía para admirar su coraje. La mayoría de las especies eran lo suficientemente inteligentes como para correr ante una muerte segura. Una explosión masiva iluminó la pantalla principal. Se iluminó cuando otro Dreadnought Nizari sucumbió a las armas de bioplasma del enjambre. La hermosa nave cristalina, que había tardado décadas en crecer y había servido durante siglos, se rompió en una lluvia de fragmentos de arcoíris que brilló una vez antes de apagarse para siempre. Señor, el alto mando luminal informa que se están retirando, dijo su táctica. El oficial anunció. Han perdido más de la mitad de sus seres energéticos por las armas de absorción de enjambre, y la colmena Ketvar, la reina Zack, informa que 4 de sus hermanas reinas han guardado silencio. Flota la coordinación ha bajado al 60% de eficiencia y está decayendo. Septai cerró sus ojos cristalinos e intentó pensar. Tenía que haber algo, alguna táctica o estrategia que pudiera cambiar el rumbo, pero el enjambre tenía una respuesta para todo. Se adaptaron a cada arma, contrarrestaron cada formación y se fortalecieron con cada minuto que pasaba. «Almirante», gritó su oficial de sensores, «detecta una emergencia hiperespacial en el borde del sistema. ¿No es firma del enjambre?» Septai abrió los ojos y miró la pantalla táctica. Un pequeño icono apareció en el límite del alcance del sensor. Algo que salía del hiperespacio. La señal de energía era diferente a todo lo que hay en la base de datos de la coalición. ¿Análisis?, preguntó. Desconocido, señor. La salida del hiperespacio fue violenta, muy rudimentaria comparada con nuestra tecnología de túneles cuánticos. Sea lo que sea, es grande, pero solo puedo detectar un contacto, una nave, cualquiera que sea la especie que envió ayuda. Habían enviado una sola nave contra una flota de millones. ¿Puedes obtener confirmación visual?, Septai preguntó. Estoy trabajando en ello, señor. La salida generó mucha interferencia electromagnética, pero se está aclarando. Debería haber imágenes ahora. La pantalla principal se movió para mostrar el borde del sistema donde el espacio aún ondulaba. De la violenta salida del hiperespacio,
A medida que la interferencia se disipaba, una forma se resuelve contra el campo estelar. Septai miró fijamente lo que apareció en la pantalla y sintió que su estructura cristalina resonaba con confusión. La nave, si es que podía llamarse nave, era diferente a algo que había visto antes. Era enorme, fácilmente de 2 kilómetros de largo, pero parecía que había sido construido por alguien que no entendía los principios de ingeniería. El casco tenía un grosor que excedía cualquier requisito razonable, cubierto con lo que parecía un blindaje rudimentario soldado en secciones superpuestas. Las armas brotaban de todas partes. No los elegantes proyectores de energía preferidos por las civilizaciones avanzadas, sino enormes, cañones cinéticos, y lo que parecían ser lanzadores de misiles. Todo parecía menos una nave espacial y más como un ojo volador. Una fortaleza construida por primitivos, que resolvieron todos los problemas con más armadura y armas más grandes. Señor el oficial de comunicaciones dijo en voz baja, «Es humano». Claro que lo era. Septai se encontró mirando la idea que la humanidad tenía de un buque de guerra. Y era exactamente lo que podría haber esperado de una especie que todavía se usaban armas de proyectiles y explosivos químicos. El barco parecía como si hubiera sido diseñado por alguien cuya solución a cada desafío de ingeniería era hacerlo más grande, más pesado y más pesado. Armado. «Señor, la nave humana está transmitiendo», anunció su oficial de comunicaciones. «Comuníquelo, Septai», ordenó. Curioso por escuchar lo que los humanos primitivos tenían que decir. Un rostro humano apareció en las comunicaciones, exhibición. Una mujer de cabello castaño corto y ojos, con una dureza que Septai reconoció de soldados, veteranos. Ella llevaba un uniforme que parecía funcional más que decorativo, y cuando hablaba, su voz transmitía autoridad. Eso lo sorprendió. «Fuerzas de la coalición. Les presento a la almirante Sarah Chen, del buque de la Armada Colonial Humana Indomable. Nosotros, recibí tu llamada de socorro. ¿Cuál es la situación táctica?» Septai casi no sabía cómo responder. ¿Cómo se le explica a una especie primitiva que las civilizaciones más avanzadas de la galaxia estaban siendo destruidos sistemáticamente por un enemigo al que ni siquiera podían herir? Almirante Chen respondió formalmente. «Soy el almirante Sei del alto mando Nixari. La situación es crítico. Nos enfrentamos a un enemigo que se adapta a nuestras armas y se alimenta de nuestros ataques. Hemos perdido cientos de miles de naves y la batalla parece perdida». El almirante humano. Su expresión no cambió. «Entendido. ¿Cuáles son las capacidades y el número de tus enemigos?» Aproximadamente 10 millones de embarcaciones con tecnología biomecánica adaptativa, que se vuelve inmune a cualquier arma utilizada en su contra más de una vez. Su nave de mando parece ser inmune a todas las formas conocidas de ataque. El almirante Chen asintió como si esto era información rutinaria. «Entendido. ¿Alguna baja amistosa por armas cinéticas?» Septai estaba confundido por pregunta. «¿Armas cinéticas? No usamos armas tan primitivas». «¿Por qué lo preguntas?» Por primera vez desde que comenzó la conversación, el almirante Chen sonrió. No era una expresión agradable. «Porque lo hacemos», dijo simplemente. Y fue entonces cuando el espacio explotó a nuestro alrededor. La nave humana. Septai observó con asombro cómo el Indomable abría fuego. Con armas que creía obsoletas, enormes cañones de riel lanzaban proyectiles a velocidades relativistas mientras los lanzadores de misiles disparaban cientos de ojivas en patrones coordinados. El barco no estaba, simplemente atacaba, cargaba, acelerando directamente hacia el centro de la formación del enjambre con lo que puede describirse como una agresión suicida. «¿Está loca?», susurró su oficial táctico. Pero mientras Septai observaba, cuando la primitiva nave humana se abalanzó sobre la formación enemiga, empezó a comprender algo que lo dejó helado y asombrado, en igual medida. El enjambre no pudo adaptarse a las armas cinéticas. Lo estaban intentando. Podríamos ver cascos biomecánicos intentando desarrollar una armadura diseñada para detener proyectiles sólidos, pero no se puede desviar una varilla de tungsteno que se mueve al 10% de la velocidad de la luz. No se puede adaptar a la física fundamental de la masa y velocidad. Y aparentemente,
No se pueden predecir las tácticas de una especie loca, suficiente para embestir a los dreadnoughts enemigos con su propia nave. Señor, dijo su oficial de comunicaciones en una voz llena de asombro. Los humanos solicitan coordinación táctica. El almirante Chen quiere saber si podemos proporcionar datos de objetivos para la nave de mando del enjambre. Ceptai miró fijamente la pantalla táctica, donde un solo humano el barco se abría paso a través de la formación enemiga, como un antiguo guerrero con una espada primitiva, dejando destrucción en su estela. Tal vez, solo tal vez, la galaxia había encontrado a su salvador. En el más lugar improbable posible, la grieta hiperespacial que se abrió sobre el campo de batalla era una abominación. Todos, los operadores de sensores de la flota de la coalición sintieron que sus instrumentos gritaban advertencias mientras la realidad se distorsionaba, de maneras que no debería haber sido posible. Sensores cuánticos, Nexari calibrados para detectar las elegantes matemáticas de su especie, los viajes dimensionales, registraban lecturas sin sentido. Energía luminal. Detectores diseñados para medir las transiciones limpias de sus saltos de luz. Mostró patrones que violaban todas las leyes conocidas de la física. El comandante Quilvin, trabajando en la estación de sensores, a bordo del buque insignia del almirante Sei, observaba sus lecturas con confusión y creciente alarma. Señor, gritó su voz cristalina que transmite armónicos de angustia. El hiperespacio emerge. Error. Todo está mal. Ceptai se movió para mirar por encima del hombro de su subordinado. Lo que vio en las pantallas hizo que su propia estructura cristalina se oscureciera con preocupación, donde una salida adecuada del hiperespacio debería mostrar curvas matemáticas limpias como la nave pasó de dimensiones superiores al espacio normal. Esta aparición parecía como si alguien la hubiera tomado. Una herramienta rudimentaria que simplemente hizo un agujero en el tejido de la realidad. Análisis. El almirante preguntó, Señor, quienquiera que esté pasando, está usando algún tipo de fuerza bruta para manipular las dimensiones, viajes. En 1900, lugar de encontrar los puntos débiles naturales del espacio-tiempo y abrir suavemente un túnel cuántico, parecen estará abriéndose paso con fuerza. El gasto de energía es enorme, y los efectos secundarios. La voz de Quilvin se apagó. Se apagó al aparecer nuevas lecturas en sus pantallas. ¿Qué efectos secundarios?, preguntó Septi. Señor, están desestabilizando el continuo espacio-temporal local. Las ondas gravitacionales por sí solas deberían haber destrozado su nave, y lo exótico, la materia, se descarga fuera de control. Este nivel de perturbación dimensional debería ser imposible de sobrevivir. A través de él en la flota, se mantenían conversaciones similares mientras los operadores de sensores intentaban comprender lo que veían. El buque insignia del Luminal, el gran almirante Velar, observó cómo sus sensores de energía registraban lecturas que parecían desafiar todo. Su gente sabía de física dimensional. El surgimiento es violento más allá de la comprensión, informó a su bastón táctico. Su forma de energía titilaba con confusión. Cualquiera que sea la especie que diseñó este método de los viajes han dominado fuerzas que no podemos comprender, o son completamente loco. En las naves Colmena Cadvar, la conciencia colectiva de la reina Zack procesa la datos de sensores a través de miles de mentes conectadas simultáneamente. La conclusión a la que llegó la colmena fue unánime y perturbador. Esto no fue obra de ninguna civilización galáctica conocida. La firma dimensional es rudimentaria, informó a través del enlace cuántico a sus reinas hermanas. Primitiva, pero de alguna manera, eficaz. Están logrando viajes dimensionales mediante métodos que deberían destruir cualquier nave que intente ellos. A medida que la grieta continuaba expandiéndose, cada nave de la flota de la coalición encontró su atención, se dividió entre el enjambre que se acercaba y este nuevo desconocido. El desgarro en el espacio-tiempo ahora era enorme, lo suficientemente grande como para acomodar naves del tamaño de los dreadnoughts de la coalición. ¿Pero qué pasaba? Señor, volvió a gritar Quilvin, su voz apretado por la incredulidad. Estoy recibiendo lecturas masivas. Lo que sea que esté pasando es grande, muy grande. ¿Qué tan grande?, me preguntó Sapi, aunque empezaba a sospechar que no me gustaría la respuesta. 2 kilómetros, señor.
quizás más. Y la distribución de masa es inusual. En lugar del diseño eficiente que esperaríamos de una civilización avanzada, esta cosa parece un bloque sólido de metal con motores acoplados. Septai sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cristalino, matriz. 2 kilómetros era más grande que la mayoría de los buques capitales de la coalición, y esos eran maravillas de la ingeniería. Elegantes estructuras que maximizaban la capacidad y minimizaban la masa. Una nave que leía como un bloque sólido de metal, sugería métodos de construcción increíblemente derrochadores. A menos que la eficiencia no fuera el punto. A menos que quien lo construyó se preocupara más por la durabilidad que por la elegancia, la grieta alcanzó su máxima expansión, y algo comenzó a surgir. Lo que vino a través del desgarro en el espacio-tiempo desafió todas las suposiciones sobre el diseño de naves espaciales que la civilización galáctica tenía. Fue de hecho, es enorme. 2 kilómetros completos de brutal construcción angular que parecía como si hubiera sido construido por alguien que resolvió todos los problemas de ingeniería añadiendo más armadura y armas más grandes. El casco era más grueso de lo que se podría esperar razonablemente, cubierto de placas superpuestas de lo que parecía ser un material tosco. Aleación de metal soldada en secciones. No hubo un trabajo de curvas elegante, ni consideración por la estética, ni un aparente intento de minimizar la masa o maximizar la eficiencia. Era una fortaleza que alguien había convencido de alguna manera volar. Las armas se erizaban de cada superficie disponible, no la energía elegante proyectores preferidos por las civilizaciones avanzadas, pero cañones cinéticos masivos que parecían que podían lanzar proyectiles sólidos con enorme fuerza. Se veían lanzadores de misiles en grupos a lo largo del casco, cada uno grande, suficiente para albergar ojivas del tamaño de casas de la coalición. Los sistemas de defensa puntuales cubrían cada metro cuadrado de la superficie del barco en campos de fuego superpuestos. La sección del motor era quizás la parte más extraña de todo el diseño. En lugar de las antorchas de fusión limpias o los impulsores de materia exótica utilizados por buques de coalición, este buque lucía lo que parecía ser una colección de enormes motores de reacción, que brillaban con la furiosa luz naranja de las reacciones de fusión apenas controladas. Todo el conjunto del motor parecía como si hubiera sido diseñado por alguien que creía que cualquier problema podía resolverse aplicando más empuje. A la luz, el almirante Septai susurró usando un antiguo juramento Nixari. ¿Qué es eso? ¿Algo? Señor, anunció su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una señal de identificación. Es humano. Por supuesto que lo era. Seppi se quedó mirando la interpretación humana de un buque de guerra. Lo horrorizó e impresionó. Cada especie avanzada construyó sus buques con la eficiencia en mente, maximizando la capacidad y minimizando gasto de recursos. Este barco representaba exactamente lo contrario. Punto filosofía. En caso de duda añade más armadura, más armas, más motores, más todo. Debería haber sido imposible que la cosa se moviera, y mucho menos luchara. Los requisitos de energía por sí sola debería haber derretido la nave desde dentro. La tensión estructural de esas enormes armas debería haber desgarrado el casco se desintegró. El enfoque de fuerza bruta para el viaje hiperespacial debería haber dispersado sus átomos en varias dimensiones. Pero allí estaba, sólido y real y de alguna manera funcional a pesar de violar todos los principios de ingeniería sensata. «Señor», gritó Quilvin con la voz llevando nuevas armonías de asombro. «La nave humana está escaneando el campo de batalla. Pero sus sensores, señor, están usando escaneos activos que cegarían a la mayoría de los sensores de la coalición. Están inundando toda el área con radar, lidar, pulsos gravitacionales y radiación electromagnética a través del todo el espectro. ¿No les preocupa la detección?», preguntó Sei. «Señor, yo no creo que el sigilo forme parte de su doctrina táctica. De hecho, la nave humana anunciaba su presencia a cada sensor del sistema, donde las fuerzas de la coalición dependían de la vigilancia pasiva. Sensores y métodos de detección elegantes, los humanos estaban usando lo que solo podría describirse como el equivalente de sensor de gritando.
Emitían tanta energía que se iluminaban en todos los sistemas de detección, como una estrella en miniatura. Pero mientras Septai observaba, empezó a comprender el método detrás de la aparente locura. El tosco humano. Los sensores estaban recibiendo información detallada sobre la formación del enjambre que los sensores pasivos de la coalición tenían falló. El escaneo activo revelaba puntos débiles en los cascos enemigos, patrones de distribución de energía y detalles estructurales internos que podrían resultar tácticamente valiosos. Análisis de la embarcación humana completado. Su oficial táctico anunció: «Señor, el barco es una aberración. El blindaje es 3 veces más grueso que el que requeriría cualquier nave de la coalición. Las armas son de base cinética que abandonamos por considerarla primitiva hace milenios. La central eléctrica parece estar compuesta por múltiples reactores de fusión, funcionando en paralelo, lo cual es increíblemente derrochador y peligroso. Y todo el diseño prioriza la durabilidad sobre cualquier otra consideración». «¿Capacidad defensiva?», preguntó Seppi. «Señor, según nuestro análisis, esta nave probablemente podría sobrevivir a un impacto directo de un rompedor de planetas Nexari y seguir luchando. La distribución de la armadura sugiere que esperan recibir daños masivos y seguir operando». Septi sintió la estructura cristalina se ilumina con una comprensión. Cada nave de la coalición fue construida con el suposición de que evitar el daño era preferible a absorberlo. Sus naves eran rápidas, maniobrables y diseñado para destruir enemigos a larga distancia antes de que pudieran responder. Pero, ¿qué pasaría si te enfrentaras a un enemigo que podría adaptarse a tus armas? ¿Qué pasaría si la precisión a larga distancia se volviera inútil porque el enemigo aprendió a contrarrestar tus ataques? Entonces quizás querías una nave que pudiera resistir un daño enorme y acercarse lo suficiente para lanzar ataques que no se pudo adaptar. «Señor», anunció su oficial de comunicaciones, «transmisión entrante de la nave humana». «Transmítala», ordenó Cefai. El rostro que apareció en su pantalla de mando era inconfundiblemente humano. La simetría bilateral, la mirada hacia adelante, ojos de una especie depredadora, la expresión de agresión contenida que parecía ser un rasgo humano universal. La mujer llevaba un uniforme que parecía funcional más que decorativo, y cuando hablaba, su voz tenía un aire de autoridad que lo sorprendió. «Fuerzas de la coalición. Esta es la almirante Sarah Chen del buque de la Armada Colonial Humana Indomable. Recibimos su llamada de socorro, y estamos aquí para ayudarle». Seppi se encontró estudiando el rostro de la almirante humana. Había algo en sus ojos. Una dureza que hablaba de experiencia con la violencia. Una confianza que sugería que había enfrentado probabilidades imposibles antes, y de alguna manera había sobrevivido. Las especies podrían ser primitivas según los estándares galácticos, pero este individuo era claramente un comandante militar experimentado. «Almirante Chen, soy el almirante Septai del Alto Mando Nexari. Agradecemos su respuesta, pero debo informarle que la situación es desesperada. Nos enfrentamos a un enemigo que se adapta a nuestras armas y se fortalece con nuestros ataques. Un solo barco, por muy bien armado que esté, no puede tener un impacto significativo en una batalla que involucra a millones de buques». El almirante Chen, su expresión no cambió. «Entendido, almirante. ¿Cuáles son los enemigos específicos? ¿Capacidades?». Septai se encontró explicándole la situación táctica a un humano primitivo. Mientras se preguntaba por qué se molestaba, la biotecnología adaptativa del enjambre, su capacidad de aprender de cada ataque, su número aparentemente ilimitado. ¿Cómo podría crear una especie? Quienes todavía utilizan armas cinéticas comprenden lo desesperanzado de su situación. Entonces, se adaptan a las armas energéticas, dijo el almirante Chen al terminar. ¿Qué hay de los ataques cinéticos? Las armas cinéticas han quedado obsoletas durante milenios, Septai respondió. Son rudimentarios, ineficientes y de efectos limitados en comparación con los sistemas modernos basados en la energía. Por primera vez desde que comenzó la conversación, el almirante humano sonrió. No fue una sonrisa agradable. Expresión. Era la sonrisa de un depredador que acababa de avistar a su presa. «Almirante», dijo con una voz que transmitía un matiz de violencia apenas contenida. «Estás a punto de descubrir por qué los problemas requieren soluciones primitivas. Y con eso,
La nave humana hizo algo que hizo que cada sensor, el operador de la flota de la coalición, cuestiona sus lecturas. Aceleró directamente hacia la formación del enjambre a una velocidad que debería haber sido imposible para algo tan masivo. «Señor», gritó Quilvin, con la voz tensa por la incredulidad. «La nave humana está acelerando a más de 200 gravedades. Eso, el nivel de aceleración debería licuar a cualquier tripulación a bordo. Quizás su compensación inercial sea más avanzada que la nuestra», pensó. Septai sugirió: «Señor, no creo que tengan inercia. Compensación. Creo que simplemente lo están soportando». Septai miró la pantalla táctica mientras la nave de guerra humana cargó hacia una destrucción segura, con lo que solo podría describirse como una valentía suicida. El barco fue masivamente superados en número, completamente superados en armamento, y enfrentándose a un enemigo que ya había demostrado ser capaz de destruir lo más importante de la galaxia: civilizaciones avanzadas. Y los humanos estaban atacando de todos modos. «Señor», dijo el oficial táctico, susurró, «están abriendo fuego». Lo que sucedió después sería analizado por historiadores militares de las generaciones futuras, suponiendo que alguien sobreviviera para escribir historias militares. El barco humano estalló una violencia que hizo que las elegantes armas energéticas de la coalición parecieran suaves gotas de lluvia. Enormes cañones de riel lanzó proyectiles de tungsteno a velocidades relativistas, creando vetas de partículas ionizadas a medida que atravesaban espacio. Los racimos de misiles se abrieron como flores mortales, escupiendo cientos de ojivas que aceleraron hacia la formación de enjambre con la inexorable persistencia de la ley natural. Y como la primera ronda cinética alcanzó a las naves biológicas enjambre, sucedió algo sin precedentes. Las naves enemigas simplemente explotaron, sin adaptación, sin absorción de energía, sin ingeniosas contramedidas biomecánicas, solo física pura, inflexible y primitiva, aplicado con una fuerza abrumadora por toda la luz de la galaxia. Almirante Septai susurró, mientras observaba cómo una sola nave humana lograba lo que 2 millones de naves de la coalición no habían logrado. Eran lastimando al enjambre, y la galaxia estaba a punto de aprender que a veces la solución más primitiva es también la más eficaz. La primera bala cinética impactó una nave biológica enjambre al 12% de la velocidad de luz. El penetrador de tungsteno, no más grande que un puño humano, llevaba más energía que la mayoría de los barcos de la coalición podrían generar en un día completo, cuando impactó el casco orgánico del buque enemigo. Los resultados no fueron elegantes ni sofisticados. No hubo manipulación de la energía ni una orientación cuidadosa de puntos débiles, sin aplicación precisa de fuerza. Simplemente había física. La nave, una criatura de 1 kilómetro de largo hecha de metal vivo y carne alienígena, que se había adaptado a armas de energía, materia exótica. Los disruptores y la interferencia cuántica descubrieron que la evolución no la había preparado para las leyes fundamentales de la masa por velocidad al cuadrado. La bala cinética atravesó su casco adaptativo como si fuera papel de seda. Y todo. El buque detonó en la nube en expansión de materia orgánica sobrecalentada. Abordó el buque insignia de la coalición. El almirante Septai observó su exhibición táctica con el silencio atónito de quien presencia lo imposible. A su alrededor, la tripulación del puente se quedó paralizada mientras el único buque de guerra humano lograba en segundos lo que toda su flota no había logrado hacerlo en horas. Se confirmó la muerte del buque enjambre designado Alpha 77. Su táctica, el oficial anunció con una voz que transmitía armónicos de incredulidad. La causa de la destrucción parece ser simple cinética. Impacto. ¿La nave enemiga no se adaptó?, preguntó Septai, aunque ya conocía la respuesta. Señor, el análisis sugiere que la biotecnología del enjambre puede modificarse para resistir ataques basados en energía, pero su oficial se detuvo consultando a sus lecturas. Señor, no puede adaptarse al momento. Las leyes de la física no negociar. En la pantalla táctica principal, la nave humana Indomitable continuó su carga imposible hacia el corazón de la formación del enjambre.
Más proyectiles de cañón de riel salieron disparados de su casco, cada uno alcanzando su objetivo con precisión mecánica, donde la sofisticada selección de objetivos de coalición los sistemas dependían de firmas energéticas y cálculos cuánticos. Las armas humanas utilizaban un radar simple y seguimiento óptico, rudimentario para los estándares galácticos, pero aparentemente bastante efectivo. Señor, se oyó una llamada del oficial de comunicaciones. La almirante humana solicita coordinación táctica. Quiere datos de objetivos. En naves prioritarias. Ceptai recuperó la voz. Envíale todo. Naves de mando del enjambre, biotransportadores, cualquier cosa. Con valor estratégico. Hizo una pausa, observando cómo otra nave enemiga explotaba bajo un bombardeo cinético, y le preguntó qué ayuda podemos brindarle. La respuesta llegó en cuestión de momentos con el tono práctico del almirante Chen. Quédese. Aléjense de nuestras soluciones de disparo y traten de no interponerse en nuestro camino. Apenas estamos empezando. Zeft observó la pantalla táctica donde el Indomable ya había destruido más naves enemigas en 5 minutos que la mayoría de los barcos de la coalición lograron en batallas enteras y se preguntó cómo sería la guerra humana cuando realmente lo estaban intentando. Estaba a punto de descubrirlo. La segunda fase del ataque humano comenzó cuando el Indomitable alcanzó el alcance óptimo de los misiles. Grupos de tubos de lanzamiento a lo largo del casco del barco se abrieron como flores mecánicas, y cientos de ojivas se lanzaron hacia la formación del enjambre. Pero estas no eran las elegantes municiones guiadas preferidas por las fuerzas de la coalición, misiles que podían ajustar su curso en pleno vuelo y golpeaban con precisión quirúrgica. Estos eran algo completamente distinto. Señor, dijo el oficial táctico anunció, con la voz tensa por el asombro. Los misiles humanos son armas nucleares, ojivas de fusión, cada una con un rendimiento equivalente al de nuestro planeta táctico. Galletas. Ceptai sintió que su estructura cristalina se oscurecía por la conmoción. Habían sido armas nucleares. Abandonado por la civilización galáctica hace decenas de miles de años por considerarlo crudo e indiscriminado. Eran armas de destrucción masiva, aptas únicamente para destruir planetas o campos de asteroides. Ninguna especie civilizada los usarían en combates entre naves. Al parecer, los humanos tenían ideas diferentes sobre lo que constituía una guerra civilizada. La primera ojiva nuclear detonó en medio de una enjambre formación, creando una estrella en miniatura que ardió durante varios segundos. Antes de desvanecerse, cuando la luz se disipó, una docena de las biohips simplemente habían dejado de existir, vaporizadas por temperaturas que brevemente igualaron las del núcleo de un sol. Los humanos están usando armas nucleares en combate cuerpo a cuerpo, dijo Ceptai en voz alta, todavía sin creerlo del todo. Ese nivel de radiación debería matar a su propia tripulación. Señor, su oficial científico habló con vacilación. Los escaneos de la nave humana sugieren que tienen un amplio blindaje contra la radiación, más que cualquier otro. Un diseño razonable lo requeriría. Es como si construyeran sus naves específicamente para operar en condiciones de alta radiación, de entornos. Por supuesto que sí. Sei estaba empezando a comprender la filosofía detrás de la ingeniería humana, donde las especies avanzadas construyeron soluciones elegantes a problemas específicos. Los humanos parecen prepararse para cualquier desastre posible simultáneamente. Su barco fue construido para sobrevivir. Cualquier cosa, armas de energía, impactos cinéticos, radiación, acciones de abordaje, probablemente incluso una colisión estelar directa, fue un desperdicio, ineficiente y una locura total. Además funcionaba en la pantalla táctica. El Indomable continuó su ataque hacia el centro de la formación del enjambre, dejando un rastro de naves enemigas destruidas a su paso. Las explosiones nucleares iluminaron la oscuridad como un collar de perlas mortales, cada una eliminando naves enemigas que antes parecían invulnerables. Pero era la tercera fase de la humanidad, un ataque que realmente destrozó toda su posición sobre la guerra civilizada. «Señor», gritó su oficial táctico. La voz se quebró por la incredulidad. El barco humano no cambia de rumbo. Dirigiéndose directamente hacia ese grupo de dreadnoughts en enjambre, Ceptai miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrió su matriz cristalina.
El Indomable estaba de hecho en un rumbo, a una colisión con una formación de naves capitales enemigas, cada una del tamaño de una pequeña luna y erizada de armas de arco. Cualquier comandante en su sano juicio alteraría el rumbo y usaría la superioridad del barco, velocidad para mantener la distancia mientras continuaba el bombardeo. El almirante Chen no alteraba el rumbo. ¿Están planeando embestir? Sepai susurró. La respuesta llegó momentos después cuando una nave humana impactó contra el acorazado líder del enjambre a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El impacto fue visible por todo el campo de batalla. Un destello de luz eclipsó a las estrellas cercanas, cuando dos objetos masivos convirtieron su energía cinética en destrucción pura. Cualquier nave normal habría sido vaporizado por tal impacto. El Indomable estalló a través de la explosión, con su casco marcado y en llamas pero estructuralmente intacto, y continuó hacia el siguiente buque enemigo. Imposible, susurró su oficial táctico. Ningún barco puede sobrevivir ese tipo de impacto. Pero aparentemente las naves humanas sí podían. El Indomable usó su propio casco como arma, destruyendo físicamente un dreadnought enemigo mediante el simple recurso de golpear fue muy difícil, y de alguna manera, el blindaje excesivo y los sistemas redundantes de la nave humana le permitieron sobrevivir. Colisión. Señor, su oficial de comunicaciones anunció transmisión desde Almirante Chen. Dice que falta uno. Faltan varios millones. Apenas estamos calentando motores. Calentando. Septai miró fijamente la pantalla táctica mientras la maltrecha nave humana continuaba su asalto, utilizando tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada, y se preguntó qué había pasado por alto su especie, en su búsqueda de soluciones elegantes. Quizás a veces la mejor respuesta a un problema sofisticado era atacarlo con un palo muy grande, o en este caso, un barco muy grande. La cuarta fase del ataque humano comenzó cuando otras naves del enjambre se movieron para interceptar al Indomable. Las biohips pululaban alrededor del anticuerpos similares a vasos humanos que atacan una infección, disparando armas que habían demostrado ser capaces de destruir la coalición Dreadnoughts. La respuesta humana fue inmediata y, como es habitual, directa. Los sistemas de defensa puntuales a lo largo del casco de los Indomables abrieron fuego, llenando el espacio con una tormenta de energía cinética en proyectiles. Pero, estas no eran las armas de precisión preferidas por la civilización galáctica. Eran sistemas de negación de área, diseñados para destruir cualquier cosa dentro de un radio determinado. Miles de pequeños cañones de riel disparaban constantemente, creando una barrera defensiva de metal a hipervelocidad que destrozaba todo lo que se acercaba demasiado. Las armas biológicas del enjambre impactaron el casco de la nave humana, armas que habían atravesado la armadura de la coalición como si fuera papel. Indomable absorbió los ataques. Su excesivo blindaje y sistemas redundantes le permitieron seguir luchando, a pesar de los daños que habrían paralizado cualquier otra embarcación. «Señor», gritó su oficial de máquinas consultando las lecturas de sus sensores de largo alcance. «La nave humana ha sufrido daños que deberían haberla destruido 3 veces, pero siguen peleando». «¿Cómo es posible?». Sei estaba empezando a entender. Su barco no está diseñado para la elegancia ni la eficiencia. Está diseñado para una sola cosa: seguir luchando pase lo que pase. De hecho, el Indomable estaba demostrando el enfoque humano para guerra. No tácticas sofisticadas ni tecnología avanzada, sino simples y brutales: persistencia. El barco absorbió daños que habrían vaporizado los buques de la coalición y luego continuó luchando. Cuando las armas fueron destruidas, los sistemas de respaldo se pusieron en funcionamiento. Cuando las secciones del casco las barreras de emergencia sellaron el daño. Cuando falló la alimentación principal, los reactores secundarios entraron en funcionamiento. Era una redundancia llevada a un extremo casi ridículo, y se mantenía la nave humana en la lucha cuando cualquier nave razonable habría sido destruida. «Señor», su oficial táctico anunció con voz llena de asombro, «las naves del enjambre se están retirando. Del buque humano». Por primera vez en el conflicto de 3 años, las fuerzas del enjambre se retiraban de un enemigo.
Las naves biológicas que habían invadido al Indomable estaban retrocediendo, lejos, aparentemente incapaz de lidiar con un oponente que simplemente se negaba a ser destruido. Pero el almirante Chen no estaba contento de dejarlos escapar. El Indomable persiguió a las naves del Enjambre en retirada, con sus motores encendidos por la fusión. Fuego, a medida que aceleraba a velocidades que deberían haber sido imposibles para algo tan masivo. Más energía nuclear. Las ojivas salieron disparadas de la nave humana, cada una eliminando naves enemigas que antes parecían invencibles. «Señor», gritó su oficial de comunicaciones, «el almirante Chen solicita datos de orientación de la nave de mando del Enjambre. Dice que tiene algo especial planeado para ella». Septai miró la exhibición táctica, donde el enorme devorador estaba sentado en el centro de la formación del Enjambre, como un agujero oscuro en espacio. La cosa ya había demostrado ser inmune a todas las armas que poseía la coalición. ¿Qué podían hacer los humanos? ¿Qué podría pasar contra algo que absorbía ataques de energía y parecía desafiar las leyes de la física? «Envíale los datos de orientación», ordenó, «y pregúntale qué necesita de nosotros». La respuesta llegó de inmediato. «Manténgase alejado del radio de la explosión. Esto podría complicarse». Seppi observó cómo la nave humana modificaba su curso hacia el devorador y se preguntó qué consideraban desordenado los comandantes humanos. Si las armas nucleares y los ataques con embestidas se consideraran tácticas normales, él era a punto de descubrirlo. A medida que el Indomable se acercaba, la nave de mando del Enjambre, todos los sensores de la flota de coalición se centraron en el próximo combate. Este era el momento que determinaría el destino de la galaxia. ¿Serían efectivas las armas humanas contra la nave más poderosa del enemigo? ¿O lo sería el devorador? ¿Absorber los ataques cinéticos primitivos tan fácilmente como había absorbido todo lo demás? «Señor», anunció en voz baja su oficial táctico, «la nave humana está cargando su arma principal. Las lecturas de potencia son, señor, están fuera de serie. Lo que sea que estén haciendo, planear un disparo requiere más energía de la que genera toda nuestra flota». Septai sintió que su estructura cristalina se iluminaba con una comprensión repentina. Los humanos no solo habían traído armas cinéticas a la batalla, habían traído las armas más grandes, arma cinética jamás concebida, y estaban a punto de dispararla a quemarropa. A toda velocidad, a todos los barcos, transmitió por el canal de la flota. «Emergencia, retirada a la distancia mínima de seguridad. Los humanos están a punto de enseñarnos lo que significa realmente ser primitivo». Como coalición con las fuerzas retiradas a una distancia segura, el Indomable continuó su aproximación hacia el devorador. Dos titanes en un curso de colisión que determinaría el destino de todos los seres vivos de la galaxia. Y por primera vez desde él cuando comenzó la guerra, el almirante Septai se encontró creyendo que la victoria podría ser posible, incluso si eso requiriera aprender de una especie que resolvió cada problema, golpeándolo más fuerte de lo que nadie pensaba posible. El momento antes de que la almirante Sara Chen disparara el arma definitiva de la humanidad, la galaxia contuvo la respiración. Todos los sensores de la flota de coalición estaban enfocados en el Indomable, mientras se acercaba a la Devorador, la nave de mando del Enjambre que había demostrado ser inmune a todos los ataques de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Podría idear. La enorme monstruosidad biomecánica se asentaba en el espacio como una herida en la realidad misma, su casco oscuro absorbiendo luz y esperanza en igual medida. A bordo de su buque insignia, el almirante Seppai observaba las lecturas de sus pantallas tácticas con ojos cristalinos. Brillante por la tensión, la nave humana ya había logrado lo imposible, destruir las naves Enjambre que habían adaptado a todas las armas conocidas, utilizando tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Pero el Devorador era diferente, no era solo otra nave enemiga, era el corazón del Enjambre, el inteligencia, que coordinaba millones de bionaves por toda la galaxia. Si los humanos pudieran destruirla, Señor Su, el oficial táctico anunció con voz tensa por la anticipación, la nave humana ha alcanzado su nivel óptimo. Posición de disparo. Distancia al objetivo. 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros es para armas de energía. Eso era prácticamente a quemarropa.
pero para las armas cinéticas, significaba que el objetivo prácticamente no tenía tiempo para reaccionar. Una vez disparado el proyectil, las lecturas de potencia de la nave humana siguen aumentando. El operador del sensor añadió: Señor, están canalizando la potencia de todo su conjunto de reactores en un solo sistema de armas. Septai sintió un escalofrío. A través de su matriz de cristal, había pensado que los humanos eran imprudentes antes, pero usar toda su red eléctrica para disparar un tiro fue más que imprudente. Fue suicida. Si el arma no lograba destruir, Devorador, el indomable quedaría indefenso, con sus sistemas de energía agotados y sus motores muertos. ¿Qué clase de un arma requiere tanta energía?, se preguntó en voz alta. Su oficial científico: consulté las lecturas del sensor. Señor, basándome en el consumo de energía y las lecturas de masa que detectamos anteriormente, creen que están acelerando un proyectil muy grande a una velocidad extremadamente alta. Los requisitos de energía sugieren que están intentando alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Un proyectil muy grande a una velocidad significativa. Fracción de la velocidad de la luz. Septide intentó imaginar la energía cinética involucrada y encontró que los números eran casi incomprensible. El arma que los humanos se preparaban para disparar tendría una fuerza aún más destructiva que la mayoría de las acciones de la flota de coalición. Señor, gritó su oficial de comunicaciones. Transmisión del almirante Chen. El rostro humano apareció en su pantalla, y Septai quedó impresionado por la calma. Había determinación en sus ojos. Parecía alguien que había hecho las paces con lo que estaba a punto de suceder. Almir Septai, dijo con su forma directa característica, quiero agradecerte a ti y a tu gente por luchando tanto como tú. Lo que vamos a hacer, bueno, digamos que no es algo que hagamos a la ligera. Almirante Chen. Septai respondió: ¿Qué estás planeando exactamente? Chen, la expresión no cambió. Vamos a resolver este problema a la manera humana. A veces la mejor solución es la más sencilla, incluso si parece primitiva para civilizaciones más avanzadas. Antes de que Septai pudiera preguntar qué quería decir, la transmisión se cortó. En su pantalla táctica, las lecturas de energía de la nave humana se disparó a niveles que deberían haber sido imposibles. Señor, susurró su oficial táctico, están disparando. Lo que emergió del arma principal del Indomitable no fue un misil ni un generador de energía a rayo. Era un proyectil sólido, una varilla de tungsteno de 50 m de largo y 5 m de ancho de diámetro, acelerado al 25% de la velocidad de la luz por campos magnéticos, que consumió cada impulso de poder que la nave humana podía generar. El proyectil recorrió la distancia hasta el devorador en menos de un segundo. Al impactar, el resultado no fue una explosión, en cualquier sentido convencional. Fue la conversión de masa en energía a escala que eclipsó brevemente a la estrella del sistema, la varilla de tungsteno, que lleva energía cinética, energía equivalente a varias grandes ojivas de antimateria, atravesó el casco que dobla la realidad del devorador como si eran de papel, la nave de mando del enjambre, la pesadilla que había consumido cientos de estrellas sistemas y que demostraron ser inmunes a todas las armas que poseía la galaxia, simplemente dejaron de existir. En un momento fue allí, una oscura herida en el espacio. Al instante siguiente, solo había una esfera en expansión de plasma sobrecalentado que una vez fue materia tanto del proyectil como de su objetivo. Durante varios segundos el campo de batalla quedó en 1900. Silencio. Todos los barcos de ambas flotas permanecieron inmóviles y sus tripulaciones intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Entonces las naves restantes del enjambre comenzaron a convulsionar. Señor. El sensor de Septai y el operador gritó con voz llena de asombro. La flota de enjambre es perdiendo la coordinación. Las bionaves se disparan entre sí, chocando contra sus propias naves. Es un caos absoluto. Sin la inteligencia guía del devorador, las naves individuales del enjambre volvieron a ser biológicas básicas, imperativos. Se atacaron entre sí como animales. Su sofisticada coordinación se disolvió en primitivas competencias por los recursos. Las naves que se habían movido en perfecta formación
ahora atacaban a sus vecinas. Armas de arco disparando indiscriminadamente contra sus propias filas. La flota de Enjambre está destruyendo en sí mismo, dijo Septai con asombro. Los humanos encontraron el crítico debilidad. Eliminar la estructura de mando y toda la fuerza se derrumba. En la exhibición, el indomable flotaba impotente, su energía completamente agotada por la enorme arma descarga. Pero el barco humano había logrado lo que 2 millones de barcos de la coalición no pudieron. Había puesto fin a la amenaza que había puesto a la galaxia de rodillas. Señor, sus comunicaciones el oficial anunció. El almirante Chen solicita asistencia. Sus sistemas de energía están completamente agotados y necesitan tiempo para reiniciar sus reactores. Envíen buques de rescate inmediatamente, ordenó Cefotai. Escolta con todos los honores para la nave que salvó la galaxia. Las naves de la coalición se movieron para ayudar a la nave humana impotente. Septai se encontró reconsiderando todo lo que había hecho. Creía saber sobre la guerra, la tecnología y la civilización misma. Los humanos habían ganado no mediante una tecnología superior o tácticas elegantes, sino a través de una determinación pura y tenaz, y la voluntad de utilizar soluciones que las especies más avanzadas tenían descartado como primitivo. 3 horas más tarde, el almirante Chen se encontraba en la sala de reuniones del buque insignia de Seye, rodeado por los principales líderes militares de la coalición. Representantes de todas las especies principales de la galaxia estuvieron presentes, ya sea en persona o a través de imágenes holográficas. Proyección. La mujer que, por sí sola, cambió el rumbo de una guerra galáctica parecía extraordinariamente común. De estatura media, cabello castaño, vestía un uniforme funcional más que decorativo. Pero cuando ella habló, todos los seres en la sala escucharon con la atención debida a alguien que acababa de salvar su vida. Civilización. El enjambre ha terminado como amenaza organizada, informó Chen con naturalidad. Sin su mandonave, las biohips restantes han vuelto a su comportamiento depredador básico. Se eliminan entre sí más rápido. De lo que nos eliminaron. Nuestro análisis sugiere que la amenaza será completamente neutralizado en 6 meses. Velar luminal alto. Su forma energética aún con la mirada perdida por el daño sufrido por su gente. Habló primero. Almirante Chen, su especie logramos lo que nuestras civilizaciones juntas no pudieron. Tenemos una deuda con ustedes que jamás podremos pagar. Chen negó con la cabeza. No nos debes nada. Luchaste durante 3 años contra probabilidades imposibles. Enviaste una llamada de socorro pidiendo ayuda y respondimos. Eso es lo que hacen los vecinos. Pero tus tácticas, la reina Zack, hicieron clic en su rápido lenguaje insectoide. Sus armas, sus estrategias eran tan primitivas, pero eran más eficaces que nuestros sistemas más avanzados. ¿Cómo es posible? Chen sonrió. Y por primera vez desde que Septai la conoció, era una expresión genuinamente cálida en lugar de la sonrisa depredadora de un guerrero. A veces los problemas más sofisticados requieren lo más básico. Soluciones. Intentaste combatir el enjambre con armas elegantes y tácticas avanzadas, pero el enjambre fue diseñado para contrasofisticación, para adaptarse a cualquier cosa que les lanzaran y hacerse más fuertes. Señaló la táctica exhibición donde las naves enjambre restantes continuaron su alboroto autodestructivo. Pero no puedes adaptarte a la física, no puedes desarrollar una defensa contra el impulso, y no puedes negociar con un tungsteno. Varilla moviéndose a 1/4 de la velocidad de la luz. Tu nave, dijo Septai, todavía luchando. Para entender, sobrevivió a daños que deberían haberlo destruido decenas de veces. ¿Cómo? Porque lo construimos para golpe, respondió Chen simplemente. Nuestra filosofía es diferente a la suya. Donde construyen para evitar daños, los construimos para absorberlos y seguir luchando. Donde usted confía en soluciones elegantes, nosotros usamos redundancia y fuerza bruta. No es tan sofisticado, pero a veces la sofisticación es una debilidad en lugar de una fuerza. La forma energética de velar latía con curiosidad, pero el gasto de recursos debe ser enorme. La ineficiencia de tales diseños es irrelevante cuando la alternativa es extinción. Chen terminó. Aprendimos hace mucho tiempo que la solución más eficiente no siempre es la mejor.
A veces necesitas algo que funcione en lugar de algo perfecto. La sesión informativa continuó durante varios minutos más, horas con líderes de la coalición, haciendo preguntas detalladas sobre tácticas humanas, tecnología y filosofía estratégica. Lo que surgió fue una imagen de una especie que se había desarrollado siguiendo líneas completamente diferentes del resto. Civilización galáctica. Donde la mayoría de las especies habían buscado la elegancia y la eficiencia, los humanos se habían centrado en durabilidad y redundancia, donde otros habían desarrollado soluciones sofisticadas para problemas complejos. Los humanos habían mantenido una preferencia por enfoques simples y robustos que pudieran manejar situaciones inesperadas. Situaciones. Era una filosofía nacida de su mundo natal, un planeta donde los desastres naturales eran comunes y la supervivencia requería la capacidad de adaptarse a condiciones que cambiaban rápidamente. La diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de quién podía soportar el mayor castigo y seguir funcionando. El almirante Chen, Septai, dijo al finalizar la sesión informativa: ¿Cuáles son las intenciones de la humanidad ahora? Han demostrado capaz de una acción militar significativa. Algunas especies podrían estar preocupadas sobre su expansión en la galaxia. La expresión de Chen se tornó seria. Almirante, no vinimos aquí a conquistar a nadie. Vinimos porque nuestros vecinos estaban en apuros y pidieron ayuda. Eso es todo. No tenemos ningún interés en gobernar la galaxia ni imponer nuestra voluntad a otras especies. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Los representantes reunidos de la civilización galáctica. Pero tenemos una condición para nuestra cooperación continua. La sala quedó en silencio. Este era el momento que muchos habían estado temiendo. El exigencias de los primitivos victoriosos. Queremos ser tratados como iguales, dijo Chen. Simplemente. No como socios menores ni primos primitivos que necesitan orientación. Hemos demostrado que podemos manejarnos en una crisis. Queremos un lugar en la mesa cuando se toman decisiones que afectan a la galaxia. La solicitud era tan razonable que varios líderes de la coalición parecieron sorprendidos. Habían esperado demandas de territorio, recursos o tributos. En cambio, los humanos solo querían reconocimiento y respeto. Listo, Septai, dijo inmediatamente. La coalición se sentiría honrada de dar la bienvenida a la humanidad como una especie miembro de pleno derecho. Las ceremonias formales vendrían después. Se firmarían tratados, se intercambiarían embajadores y la humanidad ocuparía su lugar entre las estrellas como socio igualitario en la civilización galáctica. Pero el verdadero cambio ya se había producido en las mentes de todos los seres que habían presenciado la batalla. La galaxia había. Aprendí que a veces la solución más primitiva era también la más efectiva. Esa sofisticación podía ser una debilidad así como una fortaleza. Que había valor en los enfoques que priorizaban la función sobre la forma, durabilidad, por encima de la elegancia, y resultados por encima de la eficiencia. Y quizás lo más importante, habían aprendido que cuando la oscuridad llamaba, a veces lo que necesitabas no era tecnología avanzada ni tácticas elegantes. A veces, lo que necesitabas eran humanos. Mientras la almirante Chen se preparaba para regresar a su nave, Sapi se encontró haciendo una última pregunta. Almirante, hay algo que debo saber. Cuando vio nuestra angustia, llama, cuando te enteraste del enjambre y de lo desesperada que era nuestra situación, ¿por qué viniste? Tu única nave podría. No habría esperado hacer una diferencia significativa frente a probabilidades tan abrumadoras. Chen se detuvo en la puerta y lo miró. Su respuesta cuando llegó fue con la misma naturalidad, el tono que había usado durante sus conversaciones. Porque eso es lo que hacen los humanos, dijo simplemente. Cuando alguien pide ayuda, ayudamos. Cuando alguien necesita luchar, luchamos. No importa. No importa si las probabilidades son imposibles o si estamos completamente superados. Nos presentamos. De todos modos. Sonrió una última vez. La galaxia es un lugar grande y peligroso, almirante, pero mientras haya humanos en él, nadie lucha solo.
Mientras su lanzadera partía hacia el indomable, Selle se quedó en su ventana, observando cómo continuaban las operaciones de rescate, alrededor de las naves del enjambre a la deriva. La guerra había terminado. La galaxia estaba a salvo. Y un nuevo capítulo en la historia galáctica comenzaba. Un capítulo donde la pregunta más importante no era cómo. Su tecnología era sofisticada, pero si estaba dispuesto a plantar cara cuando importaba. La galaxia había descubierto sus guardianes en el lugar más inesperado. Y por primera vez en 3 años, las estrellas brillaron un poco, más brillante.